Bueno, vamos a comenzar. Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a la segunda clase del ciclo de talleres prácticos de comercio internacional. Un ciclo que organizamos en conjunto Cámaras Binacionales en Argentina con la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. En mi caso, soy Florencia Álvarez Casanova, represento a la Cámara Portuguesa y las otras cámaras binacionales que participan de este ciclo son las representantes de Italia, Suecia, Suiza, China, Alemania, Austria, Canadá e Israel. Antes de darle la palabra a Alejandro Arroyo Welbers, el profesor del ciclo, les recordamos que por favor mantengan silenciados sus micrófonos para que no se presenten interferencias y en caso de presentar consultas, por favor que las envíen por el chat, que cuando finalice la exposición las vamos a leer. Y además quisiera recordarles, en caso de estar interesados en recibir información sobre la diplomatura en Comercio Internacional que dictará la Universidad Austral, pueden contactarse con aquella cámara a partir de la cual se hayan registrado al curso. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. Alejandro, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Florencia, muy amable, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí nuevamente. Ahora vamos a la segunda edición de este webinar de 4 más 1, diría yo. 4 clases más un TP voluntario, en donde creo que va a ser interesante escucharlos a todos ustedes y poder dar una devolución, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla entonces en este momento. Un segundito. Acá estamos. Vamos a agrandar la pantalla. Ahí estamos, perfecto. Bueno, esta es la pantalla de inicio. Un segundito que estoy organizándome acá con... Ahí vamos, muy bien. Bueno, estos son los contenidos, ¿no es cierto? Nada nuevo, esto ya lo habíamos visto. Bien, esta fue la primera clase, esta es la segunda clase de hoy, ¿no? Vamos a ver temas de abastecimiento internacional, anticipación de tendencias en cuanto a todo lo que es logística internacional y estrategias de negociación para que, bueno, para optimizar costos, bajar tiempos, bajar costos y tiempos básicamente, es decir, para que el producto de alguna manera llegue de manera más económica a la línea de producción en Argentina o llegue de manera más competitiva al mercado externo. Van a ver que esta clase es un poquito más técnica que la anterior, ¿no es cierto? Vamos a ir un poquito, no profundizo demasiado porque, digamos, el webinar es un poco tirano en ese sentido, ¿no? Tenemos un tiempo acotado. También lo hice un poquito más corto para darle más tiempo a las preguntas, porque la otra vez me fui largo con los slides y hubo pocas preguntas que pudimos procesar. Así que bueno, esa es la idea. La clase que viene ya vamos a ir a temas de sustentabilidad, productos orgánicos y demás, en donde Argentina realmente es un jugador importante, ¿no? A veces olvidamos que Argentina es un jugador importante en varios segmentos, ¿eh? Lo que pasa es que nos bombardean con tanta mala onda todo el tiempo que uno olvida, ¿no es cierto?, que Argentina tiene muchas posibilidades, ¿eh? Es un gran supermercado Argentina, no cabe duda. Lo que pasa es que nuestros políticos se ve que sacan producto de las góndolas en cuanto pueden, ¿no es cierto? Tratan de alguna manera de escatimarnos y de arruinarnos y de sacarnos posibilidades, pero el potencial es muy, muy grande. Falta gestión y falta audacia en todo caso, ¿no? No desconozco todos los problemas impositivos, aduaneros, fiscales, todo lo que ustedes quieran. Yo tengo una pyme, así que lo conozco. No soy un teórico, lo conozco, digamos, de haberlo sufrido y lo sufro todos los días. Bueno, dicho esto, vamos. Bueno, espérenme un cachito que quiero correr acá algo que me está molestando. Ahí va. Bueno, vamos al tema de las economías de escala, ¿no es cierto? ¿Qué son economías de escala? Economías de escala son, digamos, en este caso, nos vamos a concentrar en el transporte marítimo, pero la misma aplicación
corre para el transporte aéreo, ¿no? Por cuestiones de tiempo hoy nos dedicamos al transporte marítimo, pero la misma tónica, la misma dinámica se aplica en realidad a todo tipo de transporte, pero más que nada al marítimo y al aéreo. Bueno, ustedes habrán visto que cada vez hay buques más grandes, ¿no? Buques de mayor capacidad, en donde el TEU, no sé si lo dijimos la clase pasada, pero es, digamos, es la orden de magnitud o es el sistema de denominación de capacidad de un buque, ¿no? Que es el 20 Equivalent Unit, ¿no? Unidad equivalente a 20. ¿Por qué? Porque los buques llevan contenedores de 20, de 40 pies, de 20 pies, de 40 pies, hay de 45, de 50, entonces es un lío bárbaro. Entonces, para poder llevar toda una unidad de medida, se lo lleva a TEU. Un TEU es igual a un contenedor de 20 pies, esto que vemos en la calle, qué sé yo. Bueno, pero la economía de escala, ¿qué es? La economía de escala es básicamente, digamos, mayor cantidad de carga, lo cual significa menos costo fijo y variable por unidad de transporte. En este caso, por slot o container. El slot es el pedacito, lugar físico donde es ubicado el container. Y el slot en economía de transporte también se utiliza para, es la ventana que utilizan los aviones para despegar. Tiene un slot de 10 minutos o 15 o 20 minutos según el tipo de avión. Uno se pasa de ese slot, tiene que ir a la cola. Al final, ¿cuántas veces hemos tomado un avión que por ahí uno mira por la ventanilla y hay 15 aviones hacia adelante, ¿no? Bueno, pues ese avión se atrasó y perdió su slot y va a la cola. Bueno, pero el slot es algo que se utiliza en la economía de transporte. Pero vamos a este tema. A mayor economía de escala, menor costo por unidad de transporte, ¿verdad? Ya sea un container, una tonelada, un metro cúbico, lo que fuera. Los armadores están empecinados en ganar cada vez más y más eficiencia y más economías de escala. La pregunta es, ¿no es cierto? A mayor buque, a mayor capacidad de transporte, ¿hay demanda? Bueno, de ya le digo que no, pero ni por las tapas. Entonces, esto es lo que uno en la lejana Argentina tiene que observar para sacar ventajas, para poder negociar de manera conveniente. Bueno, ¿cómo medimos la productividad, no es cierto? Ay, perdón, se me fue la... ¿Qué puedo hacer para que la recepción y la transferencia estén alineados? Dos conceptos que vimos la clase pasada, ¿no es cierto? ¿Qué sucede una vez que traspaso yo el gate de la terminal, ¿no? ¿Qué sucede con los contenedores vacíos? ¿Qué sucede con los contenedores reefer? Bueno, son todas preguntas que uno tiene que analizarse cuando quiere acceder a un mercado externo o cuando se quiere proveer de un mercado externo para llegar a la Argentina, ¿no? Es decir, digamos, yo por ahí consigo un flete muy conveniente, marítimo, ¿no es cierto? Y después me olvido todo lo que pase de la terminal para afuera. Y eso le puede perjudicar mucho a mi cliente, ¿no es cierto? O al revés, yo me puedo abastecer con un flete marítimo muy conveniente y después yo tengo dolores de cabeza de todo tipo, aduaneros, operativos, fiscales, de transporte, una vez que ese container o esa carga llega a un puerto de terminal. Entonces son preguntas que uno se tiene que hacer y son preguntas que uno tiene que buscar la respuesta para que impacte lo menos posible en el valor del producto. Un aspecto que uno tiene que mirar también es esto, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿qué tipo de buque? ¿No? Uno cuando habla de buques full container son, bueno, buques que llevan exclusivamente contenedores, ¿no? Ahora, hay contenedores o buques portacontenedores y buques portacontenedores. En este caso es un buque de última generación que se llama buque celular, ¿no? No son buques que se ven mucho en estas costas, pero como hoy vamos a hablar de combinaciones, transbordos y demás, sí hay que evaluarlos seriamente para poder llegar a un mercado o abastecerse de un mercado. Buque celular, ¿qué quiere decir? Que esto está lleno de guías. Es como si fueran, vieron que los ascensores, ¿no? Que los ascensores suben y bajan con 4 guías, ¿no? Si no tuvieran esas guías, estaría pegando contra la pared todo el tiempo, ¿no? De hecho, uno bajaría por la escalera o subiría en vez de tomar esos ascensores. Pero bueno, acá es lo mismo. La grúa contenera del puerto, digamos, es mucho más eficiente para cargar y descargar contenedores porque ya está todo planificado por computadora y entonces el contenedor baja como un tiro y sube como un tiro por esas guías. Si así no fuera, todos los buques portacontainers, cuando cargan los contenedores a bordo, necesitan una suerte de lashing, ¿no? Una suerte de trincado. El trincado es esto, es toda una serie de tensores en X o en cruz, ¿no es cierto? Que la tripulación le lleva horas asegurar, porque una vez que el buque zarpa y está en mar abierto, bueno, si el tiempo es bueno no pasa nada, pero cuando le agarra un pesto en medio del mar,
la carga se empieza a mover, no sería la primera vez, de hecho pasa todo el tiempo que contenedores se caen al agua, el buque pierde estabilidad, empezamos con la avería gruesa, la avería particular y todo ese tema de cosas que involucra el seguro marítimo que muchas veces uno contrata y no sabe de qué se trata, ¿no es cierto? Que es un tema que también vamos a ver en otra oportunidad para saber cómo interpretar los seguros marítimos, ¿no? Que es un tema de derecho comercial marítimo internacional. Pero básicamente, este buque tiene más productividad, este tipo de buque tiene menos productividad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el buque, en el caso de la derecha, va a estar más tiempo en puerto operando, su nivel de flete va a ser superior que el buque de la izquierda, que tiene menos tiempo en puerto operando, y su nivel de flete va a ser, en términos relativos, menor. O así debiera ser, aunque eso, hasta cierto punto, depende de los niveles de oferta y demanda. Bueno, estas son las cosas que yo hoy les voy a transmitir que hay que saber leer a futuro para tomar posición. Bueno, fíjense este buque, ¿no? Este buque es aún más grande, 21.000 TEUs. Gearless Food Container Vessel, de COSCO, de China, China Ocean Shipping Company, ¿no es cierto? Es uno de los grandes armadores, uno de los top 10 shipping companies in the world, ¿no? Bueno, 21.000 TEUs. Ahora fíjense una característica, ¿no? Hasta el 40% de este buque lleva mercaderías refrigeradas. Ustedes calculan que un buque, un contenedor reefer, construcción, 40, 45 mil dólares el costo, ¿no es cierto? Es decir, a pesar de que el transporte marítimo es una actividad de altísimo capital intensivo, hay armadores que apuestan mucho todavía al tráfico de contenedores refrigerados, que es mucho más caro todavía, o sea que esa intensidad la aumenta más todavía de capital, ¿no? Ahora, este buque está afectado al tráfico Asia-Pacífico-Europa, por ejemplo, ¿no? Va, viene, va, viene, va, viene. Hace China, sudeste asiático, ¿no es cierto? Pocos puertos, navega por el Mediterráneo, pasa por Gibraltar, ¿no es cierto? Hace una escala en puerto del Mediterráneo, hace una escala en el puerto del norte de Europa, punto de aparte. Después vuelve, ¿no es cierto? Y hace 2, 3 puertos, poquitos puertos y mucha carga. Pero simplemente voy a este tema. ¿Cómo puede ser, no es cierto, que este buque lleve hasta 40% de contenedores reefer, cuando en el mundo, digamos, el buque más audaz tiene hasta un 20%? Este buque tiene el doble. Bueno, esto es porque son bloques regionales muy integrados. El comercio va y viene de manera muy fluida, ¿no? Europa exporta muchas mercaderías refrigeradas al Asia-Pacífico y el Asia-Pacífico devuelve muchas mercaderías refrigeradas. Entonces, ahí hay un tráfico bastante balanceado, ¿no? Lo que hace que los niveles de flete se vayan muchas veces por las nubes es lo que se llama el desbalance de tráfico, el imbalance. Supongamos que Europa exportara un montón de reefers y el Asia-Pacífico exportara a Europa muy poquito. Entonces, ahí hay un desbalance. Muchos equipos que van y poquitos que vuelven con carga. ¿Qué es lo que le pasa a Argentina? ¿Qué es lo que pasa a Sudamérica? Argentina exporta muchísima mercadería refrigerada, carnes, carne bovina, porcina, aviar, ¿no es cierto? Hasta exporta liebre, llamas, lo que ustedes quieran. Exporta alimentos del mar, pescado, mariscos, exporta peras, manzanas, frutas con carozo, sin carozo, ¿no es cierto? Zapallo congelado, calabaza congelada, berries, lo que ustedes quieran. Todo lo que necesite frío y si tenga que exportar, Argentina lo hace. ¿Qué vuelve? Nada, o casi nada. Por ahí vuelve un poquito de carne porcina por un acuerdo que hay con los Estados Unidos, pero casi nada. Entonces la relación es de 10 a 1, 10 contenedores que salen, 1 que vuelve. ¿Eso qué hace? Que la exportación en Argentina se haga más cara. ¿Por qué? Porque el armador le recarga al exportador el posicionamiento del container vacío una vez que llega a Alemania, ¿no es cierto? Se descarga, bueno, ese container vuelve vacío porque exportación reefer o refrigerada de Alemania a Argentina no hay. Ni a Brasil, ni a Chile, ni a Perú, ni a ningún lado, a Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que los niveles de flete sean muy altos. ¿Se puede escapar de esta realidad? Sí, se puede escapar, o se puede minimizar, ¿no es cierto? Desde luego. Pero esta es una condición, fíjense, otra vez más, la globalización, la interdependencia económica hace que los costos sean menores, no solo por economía de escala, sino por integración de las economías, ¿verdad? Yo estoy seguro que la exportación de pollos, por decir algo, de España a China,
el término de flete marítimo es mucho menor que la exportación de pollo de Argentina a China, no le quepa la menor duda. Bueno, acá hay unos ratios que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no es cierto? Norteamérica, menos 60.000 FEUs. Europa, menos 30.000 FEUs. FEUs es lo mismo que TEU. TEU es 20 Equivalent Unit. FEU es 40 Equivalent Units, porque los contenedores reefer son todos de 40 pies. La enorme, enorme mayoría de 40 pies. Por eso se dice FEU. Ahora, fíjense acá, ¿no? China, o Asia, perdón, ¿no es cierto? No llego a ver bien, pero bueno, tiene 85% positivo. Acá tiene menos 5% y acá tiene menos 15%. A ver, me voy a poner los anteojos porque... Sí, menos 15, menos 5 y acá tiene más 85. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que Norteamérica y Europa exportan más mercaderías refrigeradas al Asia-Pacífico que lo que el Asia-Pacífico devuelve, ¿no es cierto?, a estos dos bloques regionales. Desde luego, el tráfico nunca va a ser exactamente balanceado, pero fíjense lo que pasa en nuestros países, ¿no? Nosotros tenemos menos 565.000, o sea, tenemos un desbalance espantoso, ¿no? Esto quiere decir que estamos, digamos, nos faltan 565.000 FEUs de exportación para poder balancear el tráfico, ¿no es cierto? Fíjense Centroamérica, que tiene menos potencial, menos 250.000. Incluso Sudáfrica, menos 80.000. Incluso Australia, menos 210.000. Pero fíjense todo Sudamérica, menos 565.000. Esto no es casual, ¿no es cierto? Sudamérica, en su, digamos, los dos grandes jugadores acá, que son Brasil y Argentina, son países, como dijimos la clase pasada, de los más cerrados del planeta, aunque Brasil está bregando por abrirse con el amigo Jair. No sé si lo va a lograr, yo creo que sí, por lo menos se va a abrir más que Argentina, ¿no? Y bueno, acá tenemos los resultados, ¿no es cierto? Es decir, no estamos integrados. Esto se llama Container Imbalance y es uno de los constituyentes del nivel de flete marítimo que hacen los armadores y es uno de los puntos que hacen o que disminuyen la contribución marginal de los exportadores y aumenta el costo de los importadores, ¿no es cierto? Así que atención con esto. Fíjense esto, si no. Esto también es bastante interesante para analizar, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con nosotros acá. Pero ¿qué es lo que dice esto? Esta línea o esta barra azul oscura dice Reefer Equipment Fleet, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de contenedores refrigerados que hay en el mundo. Vessel Reefer Slot Capacity, ¿no es cierto? Es decir, esta es la cantidad de buques con slot capacity para contenedores refrigerados. Es decir, hay mucho más capacidad de transporte que equipo reefer. Entonces, atención, acá esto ya nos está indicando algo, que hay un tonnage over capacity o over tonnage, es decir, un exceso de oferta en el mercado, un exceso de tonelaje, ¿no es cierto? Si bien este tema del imbalance es la base de cálculo para los armadores para establecer un nivel de flete marítimo, la verdad es que el nivel de flete marítimo, como todo en la vida, varía según sean los niveles de oferta y demanda. Pero si uno ya va leyendo esto, ya se va dando cuenta que hay mucha más oferta que demanda. Entonces, atención con esto. Y esto que es bastante lamentable, ¿no? Loaded moves per container, ¿no? 3.6. O sea que cada container reefer se lo utiliza con carga 3.6 veces al año. O sea, habla de una improductividad tremenda. Entonces, tenemos dos cosas, una improductividad tremenda por parte de los armadores y tenemos un tonnage over capacity disponible, ¿no es cierto?, en el mercado, que uno tiene que hacer uso de eso, a favor del a favor del cargador, a favor del exportador y a favor del importador, ¿no? Bueno, sigamos aumentando la cantidad, 24.000 TEUs. Les hago simplemente una analogía, ¿no? El Airbus 380, ese avión gigantesco de 2 pisos, ¿no? Ya no se fabrica más. Fue un fracaso total. Y sabía que necesitaba 5 o 6 mangas para cargar gente, cargar pasajeros simultáneamente, porque si no se pasa 10 horas en el aeropuerto, ¿no? Es una mole, no sé, alguno tuvo una oportunidad de verlo alguna vez. Yo estaba almorzando en el aeropuerto de Toronto esperando mi vuelo y en eso se oscurece el día de repente. Era verano. Y dije, wow, se viene la lluvia. No, era el Airbus 380 que pasaba ahí justo cerca del restaurante donde yo estaba y que es una mole infernal, gigantesca. Bueno, no se produce más.
¿Qué hicieron? Quisieron ganar economía de escala, sí. El menor costo operativo de vuelo por pasajero transportado o por kilo de carga transportada. Porque en esos aviones de fuselaje ancho, hasta el 35-40% del revenue, del producido del vuelo, o del resultado operativo del vuelo, es carga, el resto es pasaje, ¿no? Sea como fuere, los números no cerraron, no se construye más. Ahora, sin embargo, en el mar pasa algo distinto. Los buques son cada vez más grandes, más grandes, más grandes, y no hay una contraprestación de la demanda. Ustedes recuerden, más del 90% del comercio mundial se mueve por agua, con lo cual el transporte marítimo es absolutamente clave. Ahora, ¿por qué los armadores siguen ganando economía de escala? Porque consideran que el comercio marítimo es la demanda derivada del comercio internacional. Perfecto, pero si el comercio marítimo o el tonelaje marítimo crece más que proporcionalmente al comercio internacional, algo anda mal. ¿Y qué es lo que anda mal? Bueno, ahí vamos a analizarlo. Nosotros nos tenemos que hacer estas preguntas como, digamos, operadores de comercio internacional. Hay un exceso sobre tonelaje y no para. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo me puedo beneficiar de esta estrategia de los armadores? ¿Qué variables debo observar como exportador o importador? ¿Qué impacto tiene en el mercado global una fuerte tendencia hacia la cartelización de la oferta? ¿Qué pasa? Con este permanente o incesante mayor tendencia hacia las economías de escala, hay armadores, ¿no es cierto?, que, digamos, no pueden seguir el tren de construir buques más grandes, con más manga, con más eslora, con más capacidad, con más tecnología, y sucumben, ¿no es cierto?, o son absorbidos por estos grandes armadores, son comprados o entran en joint ventures de alguna naturaleza. O sea que la oferta se va cartelizando en distintos grupos, ¿no? Algo bastante notable, ¿no? Porque el mundo generalmente está en contra de los cárteles y esto está sucediendo en el mar, ya hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo impactan las operaciones de una lejana Argentina? Ahora vamos a ver, ¿cuáles son los 3 grandes costos de una operación de una empresa naviera? Bueno, a saber, uno son los costos variables. Estos monstruos, cuando entran a un puerto, por ahí descargan 15.000 TEUs y cargan 18.000 TEUs, ¿no es cierto? Después, la estadía en puerto, es decir, todo lo que es costos variables. Después, los costos de combustible, ¿no es cierto? Ustedes saben que por regulaciones de la IMO, de la International Maritime Organization, a partir de este año, del año pasado, 2020, los buques para entrar o para navegar en las zonas importantes, básicamente en el hemisferio norte, buena parte de Sudamérica, ¿no es cierto?, y algunos otros mercados, tienen que cumplir con ciertos requisitos de emisiones al aire. Tiene que ser fuertes inversiones en un combustible refinado, que se llama Low Sulfur Fuel Oil, y bueno, y otras cosas, no quiero entrar en tecnicismo, ¿no es cierto? Por eso les ha demandado unas inversiones de capital fenomenales, que ha hecho que, por ejemplo, un armador de Alemania que se llama Hapag-Lloyd, que facturó 10.000 millones de euros, 10.000 millones de euros el año pasado, haya tenido una utilidad neta de 0.0023, o sea, nada. Así que, ¿cómo subsisten? Bueno, ahí vamos. Seguimos con las economías de escala, fíjense, para que tengan ustedes una en orden de magnitud. Esta es la Estatua de la Libertad. Fíjense, parece un juguete al lado de nuestros buques. Sencillamente, absolutamente gigantesco. Bueno, estos son los temas que hay que observar siempre en el tema de exportación o importación. La congestión es como una enfermedad. Cuando hay, digamos, los megapuertos, puede ser un Los Ángeles, un Long Beach en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo que puede ser un Miami, lo que puede ser un New York, ¿no? En Estados Unidos, o lo que puede ser un Hamburgo en Alemania, un Rotterdam, ¿no es cierto? En Holanda. Bueno, cuando hay una huelga, cuando hay diferendos comerciales entre los bloques regionales, por ahí paran el comercio, 3, 4, 5, 6 días, se pelean, se ponen de acuerdo, y después el comercio fluye nuevamente. Pero el efecto de congestión, digamos, es acumulativo. No es que dicen, bueno, listo, nos pusimos de acuerdo entre Estados Unidos y China, que este es el caso, ¿no es cierto?, de las figuras estas, y fluye el comercio. No, digamos, la congestión tiene un efecto acumulativo que puede durar días o semanas, ¿no? Si a vos te agarra, ¿no es cierto?, ahí,
no te quepa la menor duda que tu abastecimiento, tu importación te va a salir un ojo de la cara y que tu exportación seguramente vas a perder a algún cliente o por lo menos se van a quejar. Cualquier otra competencia que vos tengas que haya optado por un puerto menos masivo, con menor economía de escala o que esté menos en el ojo de la tormenta, te va a sacar mercado. Entonces, cuidado con eso. Ustedes me dirán, bueno, pero los armadores son los que eligen el puerto de descarga. Sí, pero uno puede elegir los armadores según los puertos de descarga también, o los puertos de carga. Así que atención, esta es otra variable que hay que mirar. Desde luego que si vamos a Chile, y nosotros tenemos en industria, ¿en dónde? En Mendoza, en San Juan, en Cuyo, o en el NOA, ¿verdad? En Catamarca, ¿cómo se llama? En Salta, en Jujuy, ya sea para productos industriales, alimenticios, ya sea un proyecto minero, un proyecto de oil and gas o lo que fuere, esto es una opción muy válida, tanto para importación como para exportación, el puerto de Angamos. ¿Por qué? Y bueno, porque acá no tenés hinterland de ninguna manera, el único hinterland que tenés es el desierto, ¿no? Es decir, va a ser operado mucho acá y no tenés ningún tipo de problemáticas. Distinto es el puerto de Antofagasta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está circundado, es un poco como Buenos Aires, está rodeado de una ciudad y no tiene lugar para expandirse. Si vos tenés que mover contenedores de IMPO, de Expo, repito, de la zona de Cuyo y más que nada de la zona del NOA de Argentina, está muy bien, no hay ningún problema, salvo que sea un movimiento masivo. Por ejemplo, el proyecto Caucharí 123, el parque solar más grande de América Latina en Jujuy, tuvo una congestión tremenda, ¿no es cierto?, en Antofagasta y tuvo que derivar carga hacia el puerto de Angamos, en donde también hubo congestión, porque tuvieron que mover como 7.000 contenedores de 40 pesos y 7.000 FEUs en una ventana de 3 meses, ¿no? Pero son cosas muy, muy particulares. Bueno, entonces, por lo general los puertos chilenos son una opción muy interesante para proveer a Argentina o para exportar desde Argentina. Atención con esto, ¿no? Ya sea, hay muchos más puertos, son 2 puertos de aguas profundas y demás. Así que este es un tema que quería recalcar. Fíjense, ¿no? Acá ya te lo están diciendo. Shipping rates fall at fastest pace since 2011, ¿no? Ya que los superbuques adhieren a la plaga de la sobrecapacidad. Esto no es que está pasando ahora o desde el año pasado, esto viene ya de hace una década. Y si no, fíjense lo que son estos buques, ¿no? Un cálculo rápido. Fijémonos cuántos contenedores hay en la manga de este buque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, más o menos. 23, 24 serán, si la vista no me engaña. Bueno, 24 por 2.40, que es el ancho de un container, saquen la cuenta. Es enorme, ¿no? Son como 50, 60 metros de manga, es decir, más de media cuadra de manga y después tiene 400 metros de eslora. Es decir, son buques absolutamente desmedidos y gigantescos, ¿no? Bueno, ¿a qué viene esto? Esto viene a evaluar lo que se llama el shipping cycle. Y atención con esto, porque este es el quiz de la cuestión. En una lejana Argentina, ¿cómo nos podemos beneficiar de esto? Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, es decir, estamos todos en el mismo bote. ¿Qué pasa? Digamos, la construcción naval, o mejor dicho, ustedes saben que la industria de la construcción es la actividad que mayor impacto o efecto multiplicador tiene sobre la economía. Si uno tiene que levantar un complejo de edificios o un conjunto de autopistas y demás, como pretende hacer ahora el gobierno, la obra pública famosa, ¿no es cierto? Eso, pico y pala y demás, ¿no es cierto?, tiene un gran impacto multiplicador sobre la economía. Perfecto. La industria naval, lo mismo, ¿no? La única diferencia es que uno se mueve y el otro es fijo. El buque navega y la industria civil es fija, va sobre la tierra, pero el impacto multiplicador sobre la economía es gigantesco. Entonces, ¿qué pasa? Las naciones marítimas, ¿no es cierto?, que son mayormente todas las del norte de Europa, o toda la Europa, o la mayoría de Europa, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Canadá, incluso Japón, China también, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen? Los tipos también tienen elecciones de medio término, elecciones presidenciales, y ellos tienen una gran industria,
de base, que es la industria de los astilleros, ¿no? Y esos astilleros siempre requieren las gradas más o menos ocupadas, porque son empleos de calidad, porque generan mano de obra, y porque, digamos, tener las gradas vacías, eso hace que la tasa de desempleo suba. Y las elecciones de medio término, las elecciones presidenciales también son un tema importante. Así que ahí empiezan los subsidios. ¿Sí? Es decir, los subsidios, un festival de subsidios que no es un invento argentino, ¿no? Acá estamos acostumbrados a que se subsidia todo. Bueno, en estos países también esto se subsidia. ¿Cómo? Subsidios de construcción y subsidios de operación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto hace, ¿no es cierto?, que justamente estas naciones, para poder tener esas gradas ocupadas, construyen buques y buques y buques cada vez más grandes, con mayores economías de escala, con mayor tecnología, cada vez más eficientes, también por una cuestión geopolítica, por una cuestión estratégica, ¿no es cierto? Y los botan al mar, ¿no es cierto?, dando subsidios de construcción a sus armadores, e incluso cuando son muy caros de operarlos, hay subsidios de operación. O sea, hacen que esos buques sean eficientes, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, cada vez más economías de escala, cada vez más buques más grandes, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con esto? Que por eso, o por esta situación, digamos, la demanda no aumenta, la demanda es siempre la misma. Y sin embargo, el sector marítimo o el sector naviero bota buques cada vez más grandes, más grandes, más grandes. O sea, la brecha entre la oferta y la demanda se va agrandando cada vez más. Entonces, ante un exceso de oferta, el nivel de flete marítimo tiende a la baja. ¿En todos los mercados es igual? No. Pero en todos los mercados hay un exceso de oferta, sin duda, en algunos más y en otros menos. Y los países que están más globalizados, en el norte, digamos, Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, esa brecha existe, pero no es tan pronunciada. Donde la brecha gigantesca es entre el norte y el sur, es decir, nosotros, costa este de Sudamérica, costa oeste de Sudamérica, West África, East África, Australia, Nueva Zelanda, etc. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Que a medida que los buques van botando y van ganando economía de escala y se van tirando al agua, esa brecha va creciendo y los armadores tienen dos opciones. Esto es una historia larga, pero se la cuento corta. Tienen dos opciones. Una, cuando se dan cuenta que no tienen nada que hacer con los buques, que no tienen ni 3 gramos de carga para meterle, dicen, bueno, ¿sabes qué? De mi flota de 68 buques, 32 los mando al mercado de layup. El mercado de layup son los fiordos griegos, los fiordos turcos o los fiordos noruegos. Prescindo del 80% de tripulación y lo fondeo ahí. Tiro un ancla, lo fondeo y espero a que los vientos cambien, espero a que el mercado repunte, a que el comercio internacional repunte. Mientras tanto, trato de alguna manera, de ir regulando, ¿no es cierto?, ese exceso de oferta, tratarlo de bajar y que vaya acercándose de alguna manera al nivel de demanda existente, el nivel de demanda real, de modo tal que se pueda producir un cierto incremento en el nivel de flete marítimo. Bueno, y después parte de su flota también los mandan a mercados secundarios, que son los mercados norte-sur. Son buques menos eficientes, son buques más caros, ¿no es cierto? Y eso también contribuye a que el nivel de fletes de norte a sur tienda a incrementarse. Esto es lo que se llama el shipping cycle, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que se repite, por eso se llama shipping cycle. ¿Por qué? Porque las naciones marítimas no dejan de seguir construyendo buques. Ahora ya hay en el tablero de diseño buques arriba de los 30.000 TEUs y los van a votar, ¿no es cierto? Así que esto es todo un tema que se va repitiendo. Por eso es que acá yo pongo flag off de buques de menor eficiencia relativa hacia tráfico norte-sur con mayores niveles de flete relativo. ¿De dónde? Y bueno, la costa este de Sudamérica, la costa oeste de Sudamérica, West África, East África, sudeste asiático, es decir, los mercados norte-sur, norte de África. Es decir, los buques que estos grandes carteles van relegando, algunos los mandan al mercado de layup y otros los mandan a los mercados norte-sur, que requieren fletes más altos, porque son buques más eficientes, tienen menos economía de escala, etcétera, 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 ¿no? Bueno, estos son los subsidios que están dando vueltas, ¿no? El Construction Differential Subsidy, ¿no? Y el Operating Differential Subsidy, ¿no es cierto? Es decir, Maersk, por ejemplo, el armador número 1 del mundo, va y le dijo, digamos, el año pasado al amigo Donald, dijo, che, mirá, yo quiero construir buques, te quiero mucho, pero construir buques en Estados Unidos me sale 3 veces más que en Corea. Y Donald le dijo, vos vas a construir buques en Estados Unidos, la diferencia te la pongo yo. Perfecto, gracias Donald.
pero escúchame, vos querés que ponga buques en el pabellón americano, tengo que tomar tripulación americana y me sale 5 veces más que si pongo oficialidad ucraniana y marinería de Bangladesh, de Pakistán y de la India. Y Donald le dice, quédate tranquilo, la diferencia te la pongo yo. Bueno, y así vamos, así hacen todos los países. Así hace Estados Unidos, así hace Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, ¿no? Porque la industria naval para ellos es como para nosotros el campo, es algo clave, es algo absolutamente, no pueden prescindir de eso. Y así es como se produce este tema, este festival de subsidios, ¿no es cierto? Porque la política también juega para ellos. No, repito, no es un invento nuestro, no es un invento rioplatense. Todo esto redunda en ¿qué? En sobreoferta de bodega. Bueno, ¿cómo miramos esto? ¿Cómo nos podemos beneficiar de esto? Y vamos a terminar con este ejemplito para que se entienda. Maersk se lanza a construir buques nunca antes operados para ganar economías de escala y logra optimizar su costo de operación por slot, o sea, por TEU por container. Otros armadores lo continúan. CMA CGM de Francia, Mediterranean Shipping Company con base en Suiza, pero de origen italiano, COSCO de China, Mitsui Osaka Line de Japón, Evergreen de Taiwán, los imitan para mantenerse competitivos, pero también tienen de sus gobiernos una tracalada de subsidios que no hacen más que tirar tonelaje al agua sin la contraprestación de la demanda. Sobre oferta de tonelaje y caída en el nivel de fletes. Entonces, reacción 1, formación de alianzas para sobrevivir. Reacción 2, flagging off de buques menos eficientes y despliegan tráfico norte al sur con tonnage over capacity. Y reacción 3, aumento de tasa de layup más demolición, más nuevas órdenes y demás, ¿no es cierto? Esto es un poquito más técnico, esto lo vamos a profundizar, por supuesto, en la diplomatura, pero lo importante es esto. ¿Qué pasa, no es cierto? Estos son los buques que yo les mostré en las fotos, ¿no? Fíjense en 2 o 3 puertos principales, porque son buques enormes. Mediterráneo tenía 12 buques, Maersk tenía 10 buques. Y dijeron, ¿sabes qué? El 50% nos lo sacamos de encima. Parte del mercado de layup, parte de los mercados norte-sur. Perfecto. Y tratamos de adecuar oferta y demanda. Navegamos por acá. Pasamos por el canal de Suez, ¿no es cierto? Es decir, Canal de Suez, pasamos por el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar. Acá tengo un puerto de escala que puede ser Algeciras o Tánger en Marruecos, depende de si hay congestión o no. Ese puerto, un solo puerto, involucra todo el Mediterráneo europeo y todo el Mediterráneo africano, con buques feeders, ¿no es cierto? Y acá Rotterdam, para poder distribuir cargas en todo el norte de Europa. Pega la vuelta, ¿no es cierto? Porque esto es como el Airbus 380, y si no hay demasiados puertos que puedan tener capacidad para operar tremendos buques, ¿no? Bien. Ustedes miran, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Que yo estoy acá en Argentina, estoy lejos. Bueno, tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. Ahí vamos. Hay algo que se llama, hay muchos índices, hoy vamos a tratar uno nomás, que es el World Container Index, ¿no? Que es un composite o un compuesto de 8 rutas principales en el mundo, en donde se van evaluando de manera semanal la evolución del nivel de fletes marítimos, ¿no es cierto? Y fíjense cuáles son las rutas, ¿no es cierto? Shanghái, Rotterdam, ¿no? Y China, Holanda, menos 16%, ¿no es cierto? Rotterdam en Shanghái, más 138%, incremento en el nivel de fletes, digamos, pero ¿qué pasa? Los holandeses están exportando todo a China. No, momento. Holanda o Rotterdam es el embudo desde donde se exporta desde toda Europa. ¿Por qué? Porque es un puerto espectacular, súper competitivo, y ahí vamos, ¿no es cierto? Entonces, Europa, sí, podemos leer, está exportando un montón, pero acá, ¿no es cierto? La exportación de China hacia Europa está bajando, ¿verdad? Por varios motivos, porque por ahí entra por otros puertos, o por ahí Rotterdam no es tan importante para la exportación de Shanghái, lo que fuere, ¿no? Esto es el 2017. Si vamos al 2018, ¿no es cierto? Fíjense que esto es semanal, no hay que mirar lo semanal, sino hay que mirar un poco la tendencia, ¿no? Vamos a lo mismo, Shanghái, Rotterdam, menos 11%. Bueno, ya tenemos 2 años que el nivel de fletes va bajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Incluso acá, Rotterdam, Shanghái, ¿no es cierto? Al revés, acá empezó a bajar. Pero esto es lo que nos interesa a nosotros. Si estamos en Argentina, ¿no es cierto? En el Río de la Plata o en Brasil o en Uruguay
o incluso en Chile, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Lo que les interesa, y vuelvo a esta foto, lo que les interesa a los principales armadores, estos 10 armadores más importantes del mundo, es en los tráficos este-oeste, poder de alguna manera nivelar lo más posible la oferta o ese exceso de oferta con el nivel de demanda paupérrimo que existe, ¿no es cierto? Poder de alguna manera conseguir más revenue, poder facturar más. Entonces lo que les interesa es poder llenar las bodegas en los tráficos este-oeste. Entonces, ¿qué pasa si yo voy y le digo a Mediterranean Shipping Company, acá en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Colombia, o le digo a Maersk, che, mira, yo sé que vos tenés un exceso de oferta tremendo en el tráfico del Asia-Pacífico hacia tus puertos de Europa. Yo tengo X número de containers porque le tengo que dar de comer a mi línea de producción, ¿no? Automotriz, motocicletas, línea blanca, planta de químicos, qué sé yo, lo que fuere, ¿no? ¿Por qué no me haces un número en donde ya sean Algeciras o Tánger, o ya sean Rotterdam, empalme con los servicios a Sudamérica y me haces un número completo? Yo les puedo asegurar que estos tipos, en el afán, ¿no es cierto?, de poder compensar ese exceso de oferta, ese overtonnage con un nivel paupérrimo de demanda existente, que ya viene hace muchos años, y poder de alguna manera justificar a sus naciones, che, mirá, no estoy tirando por la borda todos esos subsidios que vos me estás dando, si estoy tratando de pelearla lo mejor posible y pedirte menos subsidios en lo que viene, les van a hacer un mejor número que si fuera un Shanghái Valparaíso, un Shanghái Santiago, o un Shanghái Buenos Aires, un Shanghái Santos, ya sea de manera directa cruzando el Pacífico, ya sea por Cabo Buena Esperanza, directamente debajo de Sudáfrica y vaya directamente hacia el Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? Pero una diferencia muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el revenue de estos armadores se da en los tráficos este-oeste. Los tráficos norte-sur son, vamos a ponerlo así, absolutamente de relleno. Absolutamente de relleno. Incluso Brasil, que es la 9ª economía del mundo, sigue siendo de relleno. No es un tráfico core para ellos. Así que atención con esto. Hay que estar muy, muy atento. Bueno, estos son, no todos, por supuesto, pero estos son los principales segmentos, ¿no es cierto?, de exportación de Argentina. Y la pregunta es, ¿no? Hay mucho más, desde luego, pero yo para hacerla fácil. ¿Qué tienen en común este tipo de cargas? ¿No? Esa es la pregunta que siempre hago yo a mis alumnos, ¿no?, de posgrado. No la pegan nunca, así que no se preocupen. Bueno, lo que tienen en común es que son cargas que pesan más de lo que miden. Pesan más de lo que miden. ¿Y qué tienen en común estas cargas de importación? Las que están en Colorado, que son las principales cargas de exportación, de importación de Argentina, ¿no? Siguiendo la misma tónica. Bueno, lo que tienen en común es que miden más de lo que pesan. Entonces yo tengo una Argentina, que es lo que suele pasar en varios países de Sudamérica, ojo, una Argentina que exporta cargas en contenedores de 20 pies, que están diseñados para llevar cargas pesadas, e importa mayormente contenedores de 40 pies que están diseñados para cargas que miden más de lo que pesan. Entonces ahí ya entramos como en el segmento de los refrigerados, en un imbalance, en un desbalance importante, y eso hace que, bueno, sea muy, muy caro el flete, el nivel de fletes de importación para Argentina y el nivel de fletes de exportación de Argentina, ¿no es cierto? Entre otras cosas, ¿no? Esto es más complejo, pero básicamente es esto. ¿Por qué se da esto? Porque Argentina está aislado del mundo. El vivir con lo nuestro y todas estas ridiculeces, ¿no es cierto?, esto nos ha hecho llegar a que no esté compensado el intercambio comercial, ¿no? Esto no sucede en los países este-oeste, esto sucede en los países norte-sur. En Chile esto sucede menos porque es un país más integrado. Ustedes vieron la clase pasada la cantidad de TLCs que tienen. Entonces está mucho más compensado. Tienen sus desbalances también. En Brasil hay desbalances importantes también, pero hay puertos que están más balanceados y otros que menos. Pero porque Brasil tiene su dinámica propia, es la 9ª economía del mundo, no nos olvidemos. Pero también tiene sus problemas. Lo mismo Uruguay, lo mismo Paraguay, igual que nosotros o peor. Así que, bueno, ¿a qué voy con esto? Bueno, es que para iniciar una negociación uno tiene que observar claramente el balance de equipo en los puertos de interés. Si yo tengo una estrategia de exportación, y tal vez me olvidé de mencionar, el World Container Index no solo vale para tráfico de importación,
también yo puedo hacer la misma operativa para un tráfico de exportación, ¿no es cierto? Desde luego que si yo tengo que exportar, yo tengo un cliente en Tianjin, ¿no es cierto? O en Guangzhou, ¿no es cierto? En China, o en Taiwán, o en Port Keyland, en Malasia, aquello, donde fuere, ¿no? Y yo le digo, che, mirá, te voy a mandar mis contenedores, ¿no es cierto? Vía Rotterdam. El tipo dice, pero escúchame, esto tarda como 50 días transit time. Ok, bueno, tendrás que negociar distinto, tendrás que explicarle que te lo despachas antes para que le llegue en tiempo y forma, pero a vos te puede significar un ahorro tremendo hacerlo así, ¿no es cierto? Bueno, serán cuestiones de renegociar. Y lo mismo en un abastecimiento de importación, ¿verdad? Tendrás que adecuar tu línea de producción a un transit time de 50/60 días. Contra, si fuera un servicio directo, por ahí de 28 o 30 días, pero mucho más caro, ¿no? No se olviden que en el comercio internacional no perdona improductividades, ¿no es cierto? Un transit time más largo, un time to market más largo, de expo, de impo, es una improductividad, pero se puede manejar con planificación. Un costo más alto no se puede manejar. Siempre vas a tener un competidor que te va a dejar afuera de la cancha, te va a ganar. Entonces hay que darle prioridad a bajar costos. Si eso significa un transit time más largo, bienvenido sea. El transit time se puede manejar, el costo no se puede manejar. Bien, ¿qué hay que mirar entonces? Se balance de equipo los puertos de interés. ¿Cuán balanceado, cuán desbalanceado? ¿Cuán imbalanced es un puerto en un determinado lugar? ¿No es cierto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay muchas formas. Allocation disponible en los puertos de interés, ¿no es cierto? Que haya servicio, que haya buques en los puertos, ¿no es cierto? No significa que haya lugar, que haya espacio para mis cargas. Bueno, yo eso lo tengo que especificar de antemano, tengo que ver, ¿no? Si yo soy una pyme, con 1, 2, 3 contenedores por mes, no pasa nada, pero si yo soy, por ahí, una línea de producción más o menos importante, que tengo un cierto volumen, bueno, esto lo tengo que mirar con anticipación. Otros contratos en vigencia, bueno, ese armador, ese Maersk, ese CMA CGM, ese Mediterranean Shipping Company, ese Sim Israel Navigation Company, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, cualquier otro armador, Costco, ¿verdad? Mitsui, el que fuere, ¿no? Hapag-Lloyd, ¿verdad? O Hamburg Süd. Hamburg Süd fue recientemente comprada por Maersk, pero mantiene cierta independencia. Bueno, lo que sea, yo tengo que preguntar, ¿qué otros contratos tenés en vigencia, ¿no es cierto? Para ver si no hay un clashing de intereses ahí, ¿verdad? Frecuencia de salidas, curvas de limpieza. Ahora vamos a ver qué son curvas de limpieza. Básicamente es la velocidad a la cual los armadores recuperan los contenedores que fueron descargados llenos, los recuperan vacíos. Una curva de limpieza baja significa que es una economía poco dinámica. Significa que el armador automáticamente sube la vara en el nivel de flete marítimo. ¿Por qué? Porque tarda más en recuperar ese contenedor que una vez dejó con carga en el puerto X, y por ahí lo recupera recién a los 20 días con carga de exportación. Entonces no se olviden que para un armador cada contenedor es un pedacito de bodega y es un pedacito de flete que cobra. En la medida que se ralentiza o que esa circunferencia sea más amplia, es decir, que la economía sea menos dinámica, significa que el nivel de fletes tiende a subir. Imagínense qué pasa en Argentina. ¿Es una economía dinámica? Desde luego que no. Entonces el nivel de flete, ¿qué pasa? Y tiende a subir, ¿verdad? ¿Qué pasa en Brasil? Para colmo. Brasil son 5 o 6 puertos de escala desde que el buque sale del Río de la Plata, ¿no es cierto? La exportación en Brasil, a pesar de no ser una potencia exportadora, ¿no? Porque como vimos, se exportan 140 billones de dólares, tendría que exportar 300.000. Si siguiera el camino de Chile, tendría que exportar 300.000. De todos modos, aún así, ¿no es cierto? El nivel de fletes ex Brasil es mucho más alto que el nivel de flete ex Río de la Plata. Eso hace que los armadores digan, bueno, ¿sabes qué? De la location del buque, del 100% de capacidad, le asigno un 10% al Río de la Plata, un poquito, para no perder presencia en el mercado. Porque el día de mañana puede cambiar el mercado. Pueden volver a soplar vientos favorables y los niveles de flete suben. Pero ese pequeño 10%, el armador te va a exigir que equipare, la carga argentina equipare el nivel de fletes de Brasil. Entonces ahí tenemos una limitación muy importante. ¿Se puede zafar esto? Sí, se puede zafar negociando con los armadores este-oeste para complementar o para, de alguna manera, complementar, mejor dicho, ese faltante de carga que tienen los tráficos este-oeste, ¿no? Para esto hay que observar, hay que observar. Bueno,
Miembros de joint venture o alianza. Ustedes saben que los armadores marítimos, al igual que las aerolíneas, están todos cartelizados, ¿no? Está el Star Alliance o One World y no sé qué otras alianzas hay. En el aire, bueno, en el mar es lo mismo. Pero, digamos, así como en las alianzas aéreas hay pájaros de distinto pelaje, ¿no es cierto? En el agua hay peces con distintas escamas, ¿no? Entonces tenés armadores buenos, armadores más o menos y armadores que son, no digo malos, pero cuidado, hay que tratar de evitarlos. Entonces hay que saber con cuál armador negociar dentro de ese cártel, ¿no? Pool de equipos, ¿no es cierto? Es decir, si los armadores intercambian en equipos entre ellos, de modo tal de yo poder disponer de equipos siempre y no tener faltantes, tanto de IMPO como de EXPO, ¿no? Terminales marítimas conjuntas o independientes, si los armadores van siempre a una misma terminal o cada uno va a la suya. Esto es muy importante porque las terminales es un factor de costo muy importante, tanto en origen como en destino. Estructura matricial, esto es espantosamente importante. Ustedes saben que cuando uno quiere cotizar o pide cotización de un flete marítimo de exportación, va a la oficina del puerto de carga. Esto es una ley general, pero todas estas empresas son multinacionales y son estructuras matriciales. Entonces nunca está de más decirle a tu agente, a tu socio, a tu representante o a tu proveedor en Dinamarca, decirle, che, mira, yo tengo que exportarte a vos, pero ¿por qué no vos pedís un flete también? ¿No es cierto? Buenos Aires, Copenhague, por ejemplo. O ¿por qué vos no pedís un flete de Valparaíso, Hamburgo? ¿No? Porque vos también exportás por Valparaíso. Y el de allá te va a decir, no, pero pedilo vos. No, pedilo vos, ¿no? Muchas veces, vamos a decirlo así, se pisan el palito y cotizan números distintos. Desde luego que uno tiene que tomar el número más bajo y hacerlo valer. Che, mira, tu oficina de Dinamarca me cotizó $700 menos por contener Guadalajara. Me lo tenés que respetar. Y te lo van a respetar. En todo caso, después de cortar el teléfono con vos, lo va a llamar al otro y le va a decir de todo menos bonito, pero te lo van a respetar. ¿Cierto? Así que atención con eso. Las estructuras matriciales son tan complejas y muchas veces desorganizadas que juegan a favor del exportador y del importador. Ese jueguito hay que hacerlo siempre. Con delicadeza, con muñeca, pero hay que hacerlo. Y negociaciones unificadas o independientes. Bueno, podés ir a un cártel, negociar formalmente, o podés ir a cada uno de los armadores que forman parte de ese cártel, de esa asociación, y hacer un poquito el jueguito también. Hay armadores que están más necesitados que otros, y ahí es donde vos podés buscar un poquito la brecha. ¿Cómo puedes hacer esto? Con observación directa, con inteligencia de mercado o con consultoría, ¿no? Ojo, conceptos sagrados en la economía del transporte y que todo negociador no puede desconocer. Por ejemplo, la distancia entre dos puntos puede o no ser relevante a la hora de fijar un precio de venta. Yo diría que no tiene absolutamente nada que ver la distancia para fijar un precio de venta, ¿no? Es decir, el otro día escuchaba por radio, cuando iba a la oficina, un funcionario del Ministerio de Transporte que se quejaba, ¿cómo puede ser que un container desde San Juan a Buenos Aires me salga, no recuerdo el número, pero me salga 180.000 pesos el flete terrestre y después ese mismo container de Buenos Aires a Busan en Corea me salga $300? Y yo pensaba, este tipo está en el Ministerio de Transporte, es decir, no entiende nada. Es decir, el precio no depende de la distancia, el precio es oferta y demanda exclusivamente. En todo caso, depende del prestador de servicio si quiere aceptar ese precio por debajo de su costo. Pero el precio es oferta y demanda, no es función del costo. El precio depende de la oferta y la demanda en un momento determinado. Es lo que se dice en el mercado, what the market can bear, lo que el mercado pueda soportar. Yo recuerdo haber transportado contenedores de té de Misiones a $1.200 el contenedor de 40 pies, más los gastos de origen y destino, ¿verdad? Buenos Aires, Habana. Y al año siguiente, por cuestiones distintas de mercado, ese mismo contenedor pagó $6.000. 5 veces más. 1.200, 6.000, 5 veces más. Y lo tuvo que pagar, si no, no exportaba, ¿no? Así que esto es what the market can bear. Obviamente, uno observando y adelantándose a esas tendencias, puede cerrar un contrato a 1.200 y cuando sube a 6.000 está cubierto. Bueno, pues para eso hay que hacer inteligencia de mercado, hay que observar los mercados.
La distancia sí resulta clave para fijar el costo de transporte, desde luego, el costo, ¿no es cierto? Ese de San Juan, Buenos Aires, bueno, vos tenés un costo, después dependerá de vos si querés ir por debajo de ese costo, porque necesitas financiarte, necesitas ingresos, necesitas flujo de caja, o si podés hacer un margen de contribución, fantástico, pero si no, bueno, en definitiva, ¿no? Hay que observar esto, el mercado de layup, el mercado de scrap o demolición, el World Container Index, índices del Báltico, que son muchos, que los vamos a estudiar llegado el caso, el mercado de bunkers, es decir, el costo del combustible, porque es uno de los grandes costos que tiene el armador, ¿no es cierto? Y me olvidé de mencionar los otros, que son el costo variable, el costo de combustible y el costo de capital. Hoy el costo de capital no es tal porque te lo regalan en el mundo desarrollado. Acá no tenemos acceso a la financiación. Pero repito, Argentina está lejos del mundo, está más cerca de Marte que de la Tierra, ¿no? Parece que vivir con lo nuestro nos aleja cada vez más del planeta Tierra, ¿no? Una cosa de locos. Ahora con este tema de impuestos a las ganancias, ¿no? Es totalmente absurdo. Pero bueno, hay que mirar el mercado externo, es la única salvación, muchachos. Curvas de limpieza, ¿eh? Sin ponerme muy técnico, esto es algo que hay que observar a la hora de negociar, ¿no es cierto? Esto es una alta curva de limpieza. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo 4.000 contenedores, yo sé que, qué sé yo, a los 14 días me quedan 1.000 contenedores en el mercado y a los 21 días me quedan solamente 500 contenedores en el mercado. Esto es una baja tasa de limpieza para el armador. ¿Por qué? Porque a los 21 días aún me quedan 3.000 containers en poder de los importadores y eso me genera un costo. Cada cajita, cada container de 20 pies, 40 pies o equipos especiales que son más caros, o reefers incluso son mucho más caros, tiene un costo, ¿no? Los armadores tienen una flota propia de un 20-25%, el resto son containers en el leasing, que se alquilan en leasing por cientos de miles de unidades. Así que imagínense, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de curva de limpieza, ¿no? Acá tenemos, fíjense, ¿no? Un buque que descarga 3.000 y pico de contenedores, ¿no? Acá tenemos a los 10 días que me quedan 2.000 y pico. Acá tenemos a los 13 días que me quedan 1.200, por decir algo. Bueno, y estos tres trimestres, o estos 3 cuatrimestres, digamos, coinciden que en el día 18, ¿no es cierto?, está casi completamente limpio, ¿no? La curva de limpieza, ¿no? Esto es un mercado medianamente dinámico. Esto era Argentina en el 2000. ¿eh? Bueno, ¿qué pasa acá en Brasil, por ejemplo? ¿no? Variables a observar. Política de reposicionamiento de vacíos. Nivel de fletes Asia desde Brasil. Digamos, todo ese desbalance de equipos que hay en Argentina, en Uruguay, ¿no es cierto?, se reposicionan ese exceso de contenedores vacíos en varios puertos de Brasil. ¿Por qué? Porque tienen exportación, pero eso lo paga el exportador. Cuando, digamos, el exportador cotiza un flete de exportación a Europa, a China, a Canadá, a Estados Unidos, donde fuere, ya le recargan ese costo de reposicionamiento. ¿No es cierto? Es un costo, digamos, es una improductividad para la exportación, ¿verdad? Nivel de fletes hacia desde Brasil. Bueno, ya les dije esto, les comenté que el nivel de fletes depende del nivel de exportación que existe en Brasil, que es el gran jugador. La ventaja que tienen los exportadores de Chile es que al lado no tienen un Brasil, tienen a Perú, tienen a Ecuador, tienen a Colombia, que son países normales relativamente comparables. No tienen una novena economía del mundo al lado. Entonces el nivel de fletes depende de cada puerto en sí mismo y no del país de al lado. Es una gran ventaja que tienen ellos, ojo. Bueno, todo esto hay que ganarlo, hay que compensarlo con productividad y competitividad, ¿no? Lo cual de eso se trata. Hay que observar las curvas de limpieza de cada puerto, los itinerarios northbound y southbound, o sea, sentido norte y sentido sur, ¿no? Bueno, estrategia de negociación, parámetros fundamentales. Hay que tener en cuenta esto. Hay, por parte de los armadores, hay búsqueda permanente de mayores economías de escala. Operación de recepción y transferencia en origen y destino. Acuérdense lo que vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la productividad de esos armadores en origen y en destino? ¿No es cierto? Y si yo, desde mi punto de vista del exportador o importador, puedo ayudar al armador a mejorar su productividad de alguna manera, eso es un poroto para mí. Eso es un punto de negociación para mí.
situación de stock en origen y destino, ¿no es cierto? Con las curvas de limpieza y la relación balance-imbalance en origen y destino. Si yo identifico que un armador está sobrecargado de contenedores de 40 pies en el puerto de Vancouver y yo tengo importaciones de Vancouver a Sudamérica, y ¿sabes qué? Y si mis cargas vienen en 20 pies y el tipo tiene contenedores de 40 pies, edificios de contenedores vacíos, yo le puedo decir, mira, mi carga es para 20 pies, porque es carga más pesada, pesa más de lo que mide, pero ¿sabes qué? Yo veo que tenés ahí en el puerto de Vancouver, tenés 800 contenedores de 40 pies esperando a ser evacuados. ¿Qué pasa si yo utilizo contenedores de 40 pies para mis líneas de producción en Perú, en Chile, en Brasil y en Argentina? Y hacemos un equipment substitution, lo que se llama en la jerga sustitución de equipo, o equipment substitution, es decir, en un contenedor de 20 pies yo meto 20 toneladas, en uno de 40 meto 27, no meto el doble. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que vos me hagas el 30% o el 50% de descuento por tonelada transportada si yo te utilizo los 40 pies. Y aparte, los costos de manipuleo en origen y destino, quiero que me los borres. Yo les puedo asegurar que ese armador les va a dar un abrazo y un beso. Y va a decir, gracias, te quiero y vamos adelante. Porque vos lo ayudás, le sacás un problema de encima, financiero y operativo, tremendo, ¿no? Bueno, rotación o TAT. TAT que es turnaround time del container en destino, esa rotación, ¿no es cierto? Un círculo más bien discreto, es una economía dinámica, un círculo más amplio, más o menos, un círculo muy amplio con un diámetro mayor, obviamente es una economía poco dinámica y es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a ese armador a que mejorar ¿no es cierto? Ese círculo, ese TAT. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, armado todo un circuito de importación con un buen despachante de aduana y con un rápido esquema de desconsolidación para devolver con ese equipo vacío, todas esas cosas ayudan a negociar un valor de flete súper diferencial, que a la hora de los números impacte mucho menos en ese producto terminado una vez salido de la línea de producción. Lo mismo si hablamos de exportación, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Esto es tanto aplicable a Expo como a Impo. Pero hay que observar, hay que mirar, hay que viajar, y si uno no puede viajar, hay que decirle al socio en el exterior, che, ¿por qué no te das una vuelta por el puerto de Amberes? ¿Por qué no te das una vuelta por el puerto de ¿cómo se llama? De Hamburgo, donde fuere, o de Livorno, de Génova, que hay mucha importación. Bueno, y todos estos aspectos, ¿no es cierto? El tema de los potenciales depósitos offshore cercanos al destino final es una alternativa. El otro día me preguntaba un asistente, yo le contesté muy rápido, digamos, es cierto, hay que ingresar las divisas rápidamente y esto, digamos, impacta negativamente. El tema es hacer una autoexportación, es decir, hay que armar una empresa en el exterior, no es ilegal, ojo, aclaro que hay que armar una empresa en el exterior con un socio, con un amigo, con un proveedor, con un cliente, un comprador, un contratista, con quien fuere, y hacer la exportación y tener esa mercadería ahí lista en Hong Kong, en Port Klang, en donde fuera, en Singapur, a 5 o 6 días de navegación del destino final, ya sea Filipinas, Indonesia, China, Vietnam, lo que fuere, ¿no? Obviamente, para esto se necesita capital, pero el capital afuera te lo tiene por la cabeza. Esto se puede hacer en conjunto con el armador también, así que cuidado, hay opciones para hacerlo. Una vez que vos ingresás la divisa, vos lo podés hacer. Atención. Bueno, estos son temas que hoy no vamos a ver, pero sí los vemos en la diplomatura. ¿Cómo se analizan la estructura de costos variables de cada armador? Esto es clave porque eso vos te metés en la cocina interna del armador. Y vos decís, mirá, vos tenés los costos variables altos en el tráfico San Antonio o Valparaíso, Montreal. Yo sé que en Montreal vos estás mal así y yo sé que desde el Callao a Vancouver tenés tal otra situación, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso hay que hacer, hay que tomarse el tiempo de hacer un poquito de inteligencia de mercado, un poquito de benchmarking y se puede hacer perfectamente. La estructura matricial, no se olviden, cotización de fletes en origen y destino, independientemente de que sea una expo o una impo, siempre hay que hacerla. Bueno, y acá hay una, digamos, potencial acuerdo con buques, ¿no es cierto?
Espérenme que voy a correr esto, me está tapando, no sé si ustedes lo ven, pero ahí va. Potenciar acuerdo con buque multipropósito con flota propia de containers. Cuando uno se sienta a negociar, ¿no es cierto? No es que, digamos, el armador se va a rendir a sus pies con toda esta información, le va a sorprender mucho, yo les puedo asegurar. Pero también hay que jugar las cartas diciéndole, mira, yo estoy negociando con dos armadores multipropósito que no son regulares, pero tienen a disposición para mis cargas, para mi negocio, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es la compensación cruzada de demora. Si yo opero a nivel Sudamérica, si yo opero en Brasil, opero en Chile, opero en Paraguay, opero en Uruguay, opero en Ecuador, en Colombia, opero en Argentina, ¿no es cierto? Costa este de Sudamérica, costa este de Sudamérica, con distintos mercados en el mundo, porque me abastezco, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada armador generalmente utiliza, es un centro de costos, cada país. No, hay que decirle, no, flaco. Yo con vos utilizo X número de contenedores durante cada semestre. Yo lo que necesito es que hagamos un acuerdo de compensación de demoras. Ustedes saben que cada contenedor, una vez que pasan los 5 primeros días, son libres y después empieza a correr el reloj, el taxi, ¿no? Tantos dólares por día de demora en el retorno de ese contenedor. Bueno, en algunas economías menos dinámicas estaré en demora, en otros estaré con menor demora y en otros no tendré demora. Entonces es una compensación cruzada. Eso es una buena forma de reducir costos también a nivel regional. Esto se puede hacer perfectamente. Equipment Substitution, ya lo hablamos, las negociaciones con armadores top 10, pero también armadores nicho, ¿no es cierto? Hay armadores más pequeños, pero que siempre son armadores nichos y están buscando un poco la diferencia. Entonces, eso también se puede poner en la grilla de negociación. Y armadores outsiders, ¿no? Los outsiders son armadores que por ahí no son regulares, no son demasiado serios. Eso no quiere decir que yo vaya a cerrar con ellos, pero sí puedo mencionarlos como, mira, estoy negociando con Pirulo Shipping Company, ¿no es cierto? Ojo, y te dirán, sí, pero estos no son serios. No sé, a mí me parecen serios, listo. Y ya los pones un poquito en alerta, ¿no? Como diciendo, del otro lado el armador va a poder decir, bueno, pero guarda que estos se nos van a ir con Pirulo Shipping Company y están negociando con buques multipropósito. Esto sí los digo con conocimiento de causa, pero yo estuve muchos años de este lado del mostrador, del lado del armador. Y situaciones de estas las he vivido por docenas, ¿no? En definitiva, cabal comprensión de la interdependencia de mercados. Cómo funciona este tema de los subsidios, cómo funcionan, ¿no? Y la interdependencia de mercado no es algo que hayamos visto hoy, tal vez veamos algo en la clase que viene, pero digamos, es mucho más complejo que esto, ¿no? Y viene a complementar todo esto que venimos hablando, ¿no? Y cabal interpretación de la data técnica disponible, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede hacer esto? Analistas propios con data disponible, ¿no es cierto? Analistas propios con data de consultora, y si no, directamente ir a una consultora. Bueno, en definitiva, los parámetros fundamentales son búsqueda permanente de mayores economías de escala. No, esto me fui para el otro lado, acá. Ya con esto terminamos. Índices observar para la toma de decisiones. Índices. ¿Qué es lo que a mí me ayuda un índice? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? En términos de logística internacional. Si yo observo índices relacionados a mi mercado, y yo veo, yo puedo interpretar o puedo de alguna manera anticipar que va a haber una suba inmediata, ¿no es cierto? O bueno, el próximo mes va a empezar una suba. Entonces yo por ahí tomo una decisión y cierro un service contract por 6 meses hoy. O si yo veo que el mercado está bajando, digo, no, opero el mercado spot por los próximos meses y espero que el mercado toque fondo y ahí cierro un service contract por 6 meses o por un año. Para eso es la lectura de los índices, para no pagar de más, para no adelantarse erróneamente o para no ralentizarse erróneamente. Saber entrar exactamente en el momento adecuado para un contrato. Para eso está el World Container Index, que lo vimos muy rápidamente, y hay otros índices. Por ejemplo, el World Container Index, la ventaja que tiene es que es Asia, Unión Europea, USA, y te sirve tanto de Expo como de Impo, si estás en Sudamérica, ¿no es cierto? Estos dos son más que nada de exportación, el Shanghai Container Freight Index y el China Container Freight Index, ¿no es cierto? Este China Container Freight Index es el segundo índice más utilizado del mundo. Esto te habla para la exportación de China, es decir, si vos sos un importador y estás en Sudamérica y querés, digamos,
traer maquinaria, bienes de capital, partes, piezas, retail, lo que fuera, consumo masivo, lo tenés que mirar claramente y saber cuándo jugarte a hacer un contrato. ¿Qué más? ¿No es cierto? Que es el Global Container Freight Index de la Baltic. Baltic es, bueno, Baltic Maritime es una institución enorme que representa a los armadores y que realiza este tipo de, que también la vamos a analizar en profundidad, porque son los que diagraman todos los contratos marítimos de todos los tipos de segmentos y especialidades del mundo, ¿no? Con un sesgo importante a favor de los armadores, porque es una institución hecha por armadores del mundo. Pero bueno, estos elaboran un índice que es el Global Export Import, 12 tráficos, en donde también está Sudamérica. Entonces, atención con esto. Esto hay que mirarlo claramente. Es global, involucra a Europa también. El Baltic Dray Index, esto es más que nada, elabora el promedio de 4 segmentos, que son los buques Handysize, de hasta 30.000 toneladas, los buques Handymax, de hasta 50.000 toneladas, los Panamax, hasta 60.000 o 60/90, porque el nuevo Panamax es 90, y los buques Capesize de 120.000 toneladas para arriba, que es para graneles. Ellos sacan un composite, sacan un promedio, y para todos aquellos que estén en el segmento de graneles, esto es muy importante leerlo. Este es el primer índice mundial más visto del mundo. El segundo es el de China Container Freight Index. Bueno, en definitiva, la correcta lectura me permite anticipar tendencias y ganar productividad y competitividad, no cabe duda. No cabe duda. Un ejemplo nada más, un ejemplito de lo que es, de lo que es esto, ¿no es cierto? Estos dos son lo que nos interesa. Este es el índice del Báltico, ¿no? El Baltic Freight Index. Fíjense, Europa a Sudamérica East Coast y Europe to Sudamérica West Coast, en las dos costas, fíjense, ¿no? Menos 19, menos 1%, menos 25%, ¿no es cierto? Es decir, este es el nivel de fletes por container, ¿sí? Bueno, esto nos va dando una... Esto es un índice, ¿no es cierto? Es decir, lo que no se mide no se puede controlar. Un número solo no me sirve de nada, yo tengo que ver la evolución. Bueno, pues yo estudio, voy viendo la evolución y veo que baja, y tengo que decir, bueno, ¿hasta cuándo va a bajar? ¿No va a pegar un rebote? Entonces esto yo lo tengo que linkear con el tonelaje que se bota al agua todos los años, si sigue este tema del Festival de Subsidios de las Naciones Marítimas, ¿no es cierto? Si la demanda marítima sigue estancada, ¿no es cierto? O no tiene relación ninguna con la oferta de tonelaje. Bueno, hay un montón de variables que hay que estudiar, ¿no es cierto? Lo bueno de estos índices es que incluye toda esta, digamos, seguidilla de... Vieron que cuando tienen un flete marítimo, después vienen los recargos, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿estos qué son? ¿Recargo marítimo o es una operación de corazón? ¿No? Porque tienen todas cláusulas. Bueno, hay que saber separar la paja del trigo acá y qué significa cada uno de estos. Hay que observar y hay que decidir con antelación, ¿no? Ese es un poquito el secreto de todo esto para ser más competitivos en la importación y poder ser más competitivos en la exportación. ¿Por qué? Porque el mercado internacional no perdona improductividades. En lo doméstico, uno tiene una productividad, puede pasar costos a precios, ya sabemos cómo es esto, pero en el mercado internacional no lo permite. Entonces uno tiene que ser súper recontra hiper competitivo. Bueno, todas estas cosas las vamos a lidiar en muchísimo mayor detalle en el posgrado, ¿no? Así que hasta acá llegué, hoy me porté bien con el tiempo, estoy bien, son 10:20, tenemos 10 minutos para preguntas, si les parece. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por la disertación. Acá tenemos algunas preguntas que recibimos. Sí. Voy a leerlas, a ver. Aquí, una pregunta de Ricardo. ¿Cómo puedo hacer la negociación con el armador? ¿Voy directamente a intermediarios, forwarder? ¿Qué sugerís? Bueno, depende un poquito de la escala que vos tengas, depende si vos tenés personal que conoce más o menos, lo podés hacer vos. Si vos tenés un operador logístico de confianza, te juntás con él primero, le tirás alguna de estas variables, lo más probable es que el operador logístico no tenga ni idea de lo que estás hablando. Entonces yo te diría que un poco la posta la lleves vos. Si tenés un operador logístico importante, yo te sugiero tener una reunión seria con él y decirle, che, mirá,
chequea esto, por favor, esto y esto. Si es en origen que tenés que charlarlo, decirle, bueno, pasale por favor a tu oficina de New York, a tu oficina de Le Havre, y que estudien estas cosas, por favor, míralo, mandá gente a las terminales y mira un poquito si hay parva de contenedores. Tenés que verlo un poquito caso por caso, pero acá un armador, vos calculá que Argentina es un país que no existe. Me duele decirlo, pero a nivel internacional no existe. Entonces, lo mejor siempre es moverse en el exterior. Bien. A ver, otra consulta de Andrés. Según mi experiencia, los grandes importadores ya nominan sus fletes, puertos, dado que tienen acuerdos globales con empresas de logística. O sea, no hay mucho margen para trabajar este área de fletes y nos concentramos en llegar a Buenos Aires, en llegar a buenos valores, FOB o FOT. ¿Cómo romper esto si no somos un proveedor estratégico de gran volumen? Bueno, justamente, vos tenés que romper. Esto es un desafío, es un buen punto lo que vos marcás. Pero moverse con acuerdos globales y demás es un error tremendo. Esto es típicamente de las multinacionales, ¿no? Vos estás por ahí, ya recibís todo cerrado, pero eso lo tenés que negociar internamente. No sé si vos te refieres a una empresa de gran tamaño, una multi, o por ahí no, pero si fuera este caso, este es uno de los grandes errores que cometen las multinacionales. Uno cuando habla de multinacionales suele pensar que tienen todo solucionado, tienen todo estudiado, en mi experiencia son las que peores errores cometen. Son los que más dinero tiran por la borda y justamente los armadores viven de estos errores por parte de las multinacionales. Los que son mucho más inteligentes para negociar son las pymes, desde luego. Si ustedes quieren, son mucho más bichos para negociar. Las multis es como que está todo muy armado, muy estructurado, es todo muy global, es piramidal, te baja en línea y vos tenés que obedecer. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que Ford Motor, Brasil y Argentina ocupen solamente el 35% de los contenedores de 40 pies? El 65% viene vacío, es aire. ¿Pero por qué? Porque ellos priorizan la producción, porque cada contenedor ya tiene las partes y piezas que van a la línea de producción. Pero eso se puede optimizar muchísimo, ¿no? Los millones de dólares que pierde Ford Argentina y Ford Brasil en abastecimiento, en costo de flete, es tremendo. Por ejemplo, ¿no? Perfecto, sí, sí, ellos se referían a las empresas más chicas, acá lo aclaran en el chat. Melissa nos consulta si podría recomendar material bibliográfico para completar estos Sí, contenidos. sí, sí, yo te lo hago llegar a vos, Florencia, y vos se lo das a Melissa. Perfecto. Y acá tenemos una pregunta más de Miguel y dice así, en el tráfico aéreo están los esquemas hub and Sí. spoke. Grandes aviones tipo A380 llevan pasajeros de y a un aeropuerto grande, Singapur, Heathrow. ¿De dónde salen aviones más chicos a los demás destinos? Y el esquema point-to-point 787 que llevan directamente de un aeropuerto a otro. ¿En los Sí. fletes marítimos se repiten estos esquemas? Sí, 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 absolutamente. Vos tenés, es una muy buena analogía la que haces con el transporte aéreo. El transporte marítimo, sí, con estos pocos puertos que se hacen a nivel global. El negocio marítimo se basa en cada vez mayores economías de escala y menos puertos de escala, justamente por los costos tremendos que tienen. Cuando descargan miles y miles y miles de contenedores, por ejemplo, una Algeciras, un Tánger o un Rotterdam, hay una flota de buques feeders, que repito, los feeders de allá son los buques grandes de acá, ¿no? Para que veas un poco lo que son las economías de escala. Una flota de buques que reparten, ¿no es cierto?, a nivel costero en todo el norte de Europa, en todo el Mediterráneo europeo y todo el norte de África, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sí, es el mismo, son los hubs. En definitiva, Rotterdam es un hub, Tánger es un hub, Algeciras es un hub, y ahí vamos. Perfecto, bueno, si nadie más tiene consultas para hacer, Alejandro, podemos ir cerrando el encuentro. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? A ver si veo alguna mano. No. Perfecto, bueno, no tenemos más consultas por el Bueno, momento. bueno, fueron
preguntas, veo que captaron bien lo que dije, así que les agradezco las preguntas todas muy inteligentes. Respuestas cortas las mías, es para mucho más la respuesta, seguro, es para analizar mucho más y me gustaría un poco una repregunta por parte de ellos, desde luego, porque por ahí yo no capté bien la idea que me preguntan, pero Bueno, acá sí, tenemos sí, una. sí. Acá tenemos una. Bueno, Miguel dice, y el esquema point to point, creo que quiso escribir point to point, ¿puede ser? sí, sí. Sí, eso pregunta. ¿Qué pasa con ese esquema? Sí, sí, absolutamente. Los armadores te pueden hacer un point-to-point, definitivamente, ¿no? Justamente los armadores son el principal enemigo de las empresas de logística, porque los tipos han tomado la posta y los tratan de suplementar de alguna manera, o competir con ellos. Porque ¿qué es lo que quieren los armadores? Quieren justamente captar más carga, ¿no es cierto? Y depender menos de brokers o de freight forwarders o de NVOCCs o de logísticos de cualquier pelaje, ¿no? Justamente porque existe un tremebundo exceso de oferta ante un nivel de demanda que está tambaleando. Entonces los tipos tratan de asegurarse lo más posible y van cada vez más tierra adentro en términos de transporte multimodal. Bien, bueno, la última pregunta que siguen preguntando, ahora están todos muy activos, está bueno eso. Se despertaron ahora, bueno. Se despertaron. Acá Ricardo dice, insisto en tu experiencia, ¿qué capacidad de negociación tienen con los grandes armadores una pyme? Mirá, depende de tu volumen, por supuesto, es muy buena pregunta, ¿no? Si vos no tenés un volumen importante, entonces vos tenés que moverte con armadores nicho, ¿no? Desde luego. Si vos tenés cierto volumen, ahí lo que tenés que primar es tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible, si tenés cierto volumen. Ahora, si tu volumen es 2, 3 contenedores por mes, yo te sugiero negociar con armadores nicho, no de los principales, no de los líderes, pero sí de aquellos que por ahí están más atentos a las necesidades del cliente. Si tenés cierto volumen, desde luego, cuanto más información vos pongas sobre la mesa, más abiertos van a tener los ojos los armadores, van a estar sorprendidos de la calidad de la información y la cantidad de información que vos pongas sobre la mesa. Perfecto, Alejandro. Bueno, acá muchas gracias, todos muy contentos. Bueno, me alegro mucho. Muchas felicitaciones en el chat también. Bueno, muchas Así gracias. que Espero que les haya... esto es una dosis homeopática de lo que vamos a ver en el posgrado, pero bueno, pero son unos temas centrales. Yo creo que a Argentina no le queda más remedio que ganar productividad, ganar competitividad, con lo cual uno tiene que ser muy bicho para negociar, como son en Chile, vamos, es decir, los chilenos, como yo decía, vos te quedas parado esperando un colectivo y si el colectivo se demora te agarran el cinturón y te tiran un contenedor y te exportan, ¿no? Pues los tipos son así. Bueno, Argentina tiene que ser así, más allá de todas las dificultades que tengamos. Tenemos que mirar al exterior porque la oferta exportable que tenemos es gigantesca. La clase que viene vamos a ver productos orgánicos, donde Argentina es una potencia. Es potencia en varios productos, más de lo que ustedes se imaginan, ¿no es cierto? Pero esto hay que expandirlo. Por eso los bloques regionales y las asociaciones con estos bloques es espeluznantemente clave. exactamente. Bueno, desde nuestro lado, recordarles que esto sigue, que el próximo miércoles tenemos la tercera clase del ciclo a las 9 de la mañana y también recordarles aquí la última placa que Alejandro puso en su exposición. Si quieren conocer más detalles sobre la diplomatura en comercio internacional, nos pueden contactar a nosotros o contactar directamente a Viviana al correo electrónico que allí está indicado. Bueno, muchísimas gracias Florencia y un gusto haber estado aquí y nos vemos entonces el miércoles que viene. Muchas gracias. Hasta el miércoles, gracias. Adiós, hasta luego.